Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cada día, en el cotidiano, en el mundo? Datos, hay muchísimos, hay encuestas que se hacen en un lugar, en otro, en México, en las universidades, en muchos espacios, y nos van dando cuenta de una realidad. Y una realidad a veces muy cruda, muy dura en materia de trabajo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de violencia. Solo algunos datos. En materia de trabajo, el 50% de los hogares mexicanos, en el 50%, hay al menos una mujer que trabaja y aporta ingresos al hogar. Si nosotros nos quedamos con esta reflexión de lo que se pensaba hace algunos siglos, pues las mujeres no aportan. No, claro que sí. Actualmente, si ustedes lo piensan, ¿cuántas de sus mamás trabajan, además de dentro del hogar, que también es trabajo fuera del hogar? Las mujeres somos el 31.7% de la población económicamente activa. Estamos aportando al ingreso de la nación, a la cuenta pública. Esto es importante, quiere decir que tenemos espacios en donde estar, en donde movernos. Hay algo que se llaman las brechas de la desigualdad de género y son bien interesantes, y tener lentes de género nos permiten mirar las brechas, nos permiten leer los datos que se producen en la investigación, en la academia, en las instituciones públicas, para poder entender el porqué de la desigualdad. Y si se entiende el porqué de la desigualdad, primero si se ubica la desigualdad y no nos pasa por invisible, si entendemos que hay desigualdad, también se pueden tomar medidas, emprender un conjunto, se llaman políticas públicas para que las cosas puedan cambiar. Por ejemplo, fíjense, aunque las mujeres llevan a cabo actividades de carácter productivo, ya veíamos, participamos con una parte importante al Producto Interno Bruto, tenemos participación en la economía, las mujeres seguimos siendo responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. O sea, trabajamos fuera del hogar, pero trabajamos dentro del hogar, afuera remuneradamente, adentro no remuneradamente. Según los datos del 2012, las mujeres en promedio, fíjense, dedicamos entre 9 y 12 horas a la semana al trabajo doméstico, y es algunas veces más, a veces hasta 2 veces más en tiempo de lo que los hombres dedican. No estoy diciendo, ay, entonces qué flojos los hombres. Así nos enseñaron a pensar, a hacer, a comportarnos, a sentir, y de pronto lo hacemos y decimos, pues así va, ¿no? Así toca. En cuanto al rol productivo, esto es salir y trabajar y ganar un salario, existe una división muy importante entre los trabajos que desempeñan los hombres y los trabajos que desempeñamos las mujeres. Casi en su totalidad, los trabajos que realizan las mujeres suponen menor remuneración o prestaciones laborales más restringidas que los hombres. Y si esto ocurre así, nos tendríamos que plantear, a ver, ¿en qué trabajan las mujeres? Y de pronto nos damos cuenta que en muchos lugares urbanos y rurales también, las mujeres desempeñan actividades no productivas, aunque trabajan para apoyar con el ingreso familiar, y esto tiene una consecuencia muy importante. Si no tienen trabajo remunerado, si no forman parte de una planta de trabajo, si no forman parte de una nómina, después no van a tener seguridad social, y cuando sean mayores, que además las mujeres vivimos más años que los hombres, van a tener una vejez en condiciones de mayor precariedad que los hombres. Y no quiero decir que las pensiones para los hombres sean muy buenas. Tiene efectos muy importantes esos lugares en donde nos hemos posicionado los hombres y las mujeres, esos trabajos que realizamos diferenciados los hombres y las mujeres. Otros datos del observatorio, por ejemplo, les decía yo, en términos de la violencia del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, datos del 2012, nos dicen que cuando las niñas y las jóvenes y las adultas no ejercen su derecho a la educación, tienen menos oportunidades de empleo. Si no estudio, ya está difícil el empleo, pues más dificultades voy a tener. Si no estudio, voy a tener menos remuneración y el nivel de vida difícilmente mejora. Alguna vez trabajé en una investigación sobre embarazo temprano y hay datos verdaderamente alarmantes. Ya lo veíamos en una de las primeras láminas. Si la mujer empieza temprano su vida sexual, si tempranamente empieza su vida reproductiva,
los años que pasan entre la primera gestación y la segunda gestación son tan pocos que en muy pocos años puede tener 20 años y tener 3 hijos. Imagínense ustedes si siguió estudiando, si por tanto va a tener un empleo bajo la lógica de una profesión y una remuneración adecuada para sostener esos hijos. Y se produce algo que se denomina la pauperización femenina. Las mujeres nos vamos haciendo más pobres y los efectos que tienen nuestras familias son mayores. De las mujeres que trabajaron en el 2012, el 62% trabajaron sin remuneración. ¿Qué quiere decir esto? El 71% de las mujeres no tenían escolaridad primaria completa. Entre enero del 2011 y junio del 2012 había habido un total de 1.078 homicidios dolosos en mujeres en 18 estados de la República. Feminicidio. Las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres, pero en este caso con estos lentes de género, cuando enfocamos a las mujeres, tienen efectos en el empleo, tienen efectos en la salud, tienen efectos en la violencia. Hablamos de una condición particular en la cual, y estos son conceptos muy importantes para poder mirar algo que se llama las relaciones de género. La condición de hombres, de mujeres, voy a hablar de la condición de las mujeres. Tiene que ver con condiciones materiales concretísimas en que viven las personas, hombres o mujeres, condiciones materiales. Y tienen que ver con cuánto pueden, a través de esas condiciones, satisfacer sus necesidades básicas, tener claro todo aquello concreto, muy concreto, que denominamos necesidades prácticas resuelto. Si yo soy una mujer y porque no estudié, y porque tuve mi primer embarazo a los 15, 16 años, y por tanto tengo un empleo muy bajo, remuneradamente hablando, y tengo 1, 2 o 3 hijos, la condición que tengo para satisfacer mis necesidades básicas es una condición muy precaria. Esta es la condición que tiene que ver con esas condiciones materiales y va a tener efectos sobre la vida, sobre los hogares, sobre todos los que en un hogar viven. Por ejemplo, contempla el acceso a la educación, que tanto acceso tengo a la educación como una condición básica, a la salud, al agua potable, a la vivienda, a la higiene y a otras cosas que tienen que ver con calidad de vida. Esa es la condición, y lo que los datos nos van mostrando es que la condición de las mujeres es una condición precaria, depauperizada, mucho más que la condición de los hombres. Si solo pensamos en las niñas que tenemos en la imagen, uno piensa en materia de educación, ¿cuántas oportunidades van a tener? ¿Cuántas oportunidades tienen en materia de salud? Las mujeres muy tempranamente en las zonas rurales pierden los dientes, muy tempranamente están descalcificadas, muy tempranamente tienen problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque trabajan en contacto con el fogón, porque esa es su tarea del cada día. Los hombres de otras cosas se mueren, claro que sí, pero estas son condiciones particulares de vida de las mujeres que tenemos que estar atentos. Una cosa es la condición, y fíjense qué bonito y qué interesante, y otra es la posición, en este caso de las mujeres. ¿Y con qué tiene que ver esta ubicación o posición de las mujeres? Con las estructuras de poder prevalecientes en la sociedad. ¿Quién tiene el mayor poder? ¿Quién tiene el mayor poder para decidir? ¿Quién tiene el mayor poder en términos del reconocimiento social de aquello que hace, de su estatus, de las fuentes de poder que tengan que ver con decidir sobre las cosas importantes, con información, con la toma de decisiones? Hago una investigación y me encantará que ustedes lo pregunten. Se lo pregunten primero a ustedes, a cada uno de ustedes y ustedes mismas, y después a sus compañeros, ¿por qué no? Una investigación que hago con mis estudiantes de licenciatura, los datos los acabamos de analizar apenas hace unos días y son impactantes. 2 dispositivos, uno muy sencillito y muy simple, pero da datos muy interesantes, es si yo les pregunto, ¿qué pasaría si mañana despertaran siendo hombre a las mujeres? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿O qué pasaría si mañana despertaran siendo mujeres los hombres? ¿Cómo cambiaría su vida? Esto se lo preguntamos a niños y niñas desde tercero de primaria hasta tercero de bachillerato. Los resultados son apabullantes, ¿qué quieren que les diga? Impresionantes. Cambia el lenguaje.
se agregan temas. En la adolescencia, en la preparatoria, ya nos agregan el tema de la sexualidad, nos agregan el tema de los permisos. Pero todos y cada uno, salvo uno que otro dato, primero se valora y en mucho la posición de los hombres. Estoy hablando de la posición, del nivel de decisión, del nivel de actividad, del estatus que tienen las cosas que hacen, se valoran como positivos. Y en el caso de las actividades de las mujeres se valoran como negativas. Se ponen en lugares distintos. Las mujeres pueden llegar a decir cosas como sería más alta, sería más fuerte, sería más inteligente. Los hombres dicen cosas como sería terrible ser mujer, me trataría de volver a dormir para despertar y que todo eso fuera una pesadilla. Y uno dice, ¿por qué decimos estas cosas? ¿Dónde las aprendimos? ¿Cómo las aprendimos? Pero ¿de qué nos hablan? De la posición que en una sociedad se juega el ser hombre y el ser mujer. Cosas como, no me dejarían salir si fuera mujer, dice un hombre, porque a las mujeres las guardan más, me restringirían los permisos. Mi papá no se pondría tan contento de que le hablara de las novias que tengo, porque no lo hace con mis hermanas, en cambio conmigo sí se vale. Y en el caso de las mujeres sería muy bueno, porque ser hombre implicaría ya no tener tantas tareas domésticas, porque me toca hacer lo mío más lo de mi hermano, más lo de mi papá, porque así va la vida. Posiciones que se juegan, no solo condición, que tiene que ver con la vida y las condiciones materiales de existencia, sino posición de vida, que tiene que ver con el poder, con el estatus, con la jerarquía que tiene uno y el otro espacio. Y tenemos a una niña en la imagen, seguramente proviene de un nivel medio, alto, medio, que se puede disfrazar, que puede ir a la escuela, que seguramente llegará profesionista, que seguramente viajará, que seguramente decidirá cuántos hijos tener. O tenemos otras niñas que probablemente no se encuentren ni en la condición ni en la posición de tomar decisiones. Resulta importante preguntárnoslo, resulta importante mirar de una manera distinta. La mirada que yo hasta este momento les he puesto, los lentes que les estoy pidiendo que empiecen a usar, son los lentes de género. Y empezamos a usar lentes de género con algo que ustedes han oído hablar, de una corriente del feminismo y de la perspectiva de género. Estas dos corrientes, y por otro lado, los estudios de género nos prestan la mirada para mirar de una manera distinta. Y ahí tenemos las olas del feminismo. Solo muy brevemente los voy a tocar porque tiene que ver con desde cuándo las mujeres empezaron a decir las cosas pueden ser distintas, las cosas pueden plantearse de otra forma. Fíjense, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ni sus papás habían nacido, estoy pensando que en todo caso sus abuelos o sus bisabuelos. La atención estaba puesta en la igualdad frente al hombre. Lo que las mujeres decían es, queremos derechos políticos. Las sufragistas en Inglaterra, queremos votar. Eso era lo que pedían las mujeres. Y también hay hombres feministas, como no, en esta corriente ideológica, política, intelectual, se planteaba, queremos derechos políticos. ¿Qué se buscaba? Se buscaba, en esta primera ola del feminismo, liberar, superar un conjunto de obstáculos legales, pero también obstáculos a la igualdad, al sufragio, al derecho a la propiedad. Esto pasa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y les puedo decir que actualmente hay lugares en México en donde todavía las mujeres no pueden ser dueñas de la tierra. Las mujeres están sujetas a que sea el hombre el que les dé, porque ellas no pueden ser propietarias de la tierra. Los datos a nivel mundial son impresionantes. Solo el 1% de las mujeres son dueñas de la tierra. Menos del 10% de las mujeres son dueñas de toda la riqueza que hay en el mundo. Nos habla de condición y posición. El feminismo empezó en su primera ola a trabajar en función de rebasar estos obstáculos. Las mujeres sufragistas, ahí estaban luchando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, para ir consiguiendo lograr derechos. Una segunda ola del feminismo se centra ya no solo en los derechos del sufragio, de derechos políticos, sino que no haya un modelo único de mujer,
que haya múltiples modelos, porque tiene que ver con lo social, con lo étnico, con la nacionalidad. ¿Cuáles eran los temas? Los temas tenían que ver con la desigualdad, con la sexualidad, con la familia, con el lugar del trabajo. Hubieron autoras bien importantes, acérquense, por ejemplo, por ahí googleen Betty Friedman, googleen Firestone, mujeres que luchaban por la dialéctica del sexo, la sexualidad, por la política sexual. Importantes temas diferentes, allá solamente el sufragio. Y una tercera ola del feminismo, a partir de los años 90, ustedes no habían nacido, sus papás probablemente ya, y esta se extiende hasta la actualidad. Esta plantea, primero, que no hay un único modelo de mujer. A ver, no me vengan a decir que lo que necesitan las mujeres negras son lo que necesitan, o que las mujeres negras necesitan lo de las mujeres blancas, o que las mujeres homosexuales, o que las mujeres indígenas. Hay en cuestiones étnicas, raciales, de religión, étnicas, diferentes necesidades y problemáticas. Esto se plantea en esta tercera ola del feminismo y se aleja de todo esencialismo. No hay la mujer, la esencia femenina. Todas somos distintas dependiendo de dónde nacemos, dependiendo de qué nos enseñan, dependiendo de qué necesidades, de qué condiciones vivimos, somos distintas. Rebecca Walker, por ahí mírenla y vamos a ver qué cosas tan interesantes se dicen respecto a este ser mujer y poder pensarnos de una manera distinta.